Marcos, capítulo 9. Vamos a dar lectura del verso 38 al 41 y luego oramos al Señor. Dice así la palabra de Dios. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, por cuanto sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias por esta palabra que hemos leído y por permitirnos ahora acercarnos a la exposición de la misma. Aquí estamos, Señor, con pecados evidentes, pero también con pecados ocultos a nuestros ojos. Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos de esos que nos son ocultos a nosotros mismos. Escudriña nuestros corazones por tu Espíritu Santo y límpianos de maldad, ayudándonos a ver nuestros pecados y a caminar en conformidad a lo que nos hables. Señor, hoy vas a hablar acerca de un pecado que estará más en unos que en otros. Y si aún, Señor, sintiéramos que no tenemos una práctica de pecado en lo que hoy hablaremos, por favor, por tu Espíritu te pedimos que no nos permitas bajar la guardia, que no nos permitas ceder y que no permitas que en el orgullo no nos demos cuenta de que sí estemos fallando. Transfórmanos hoy, Señor, por favor. Transforma vidas hoy. Pasa de muerte a vida a los que no están todavía, a los que todavía están en tinieblas y a los que hemos pasado del reino de Satanás al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos a vivir conforme a la voluntad de este reino, a tu voluntad. En nombre de Cristo pedimos. Amén. He titulado este mensaje: El problema del exclusivismo en el reino de Dios. Y lo he titulado así, hermanos, porque creo que dentro del mismo reino de Dios ciertamente se vive este problema. ¿Qué es ese problema del exclusivismo? Me explico. En el que rechazamos a un hermano en Cristo, a un verdadero discípulo del Señor, sencillamente porque Él no está de acuerdo con nosotros en cosas secundarias e incluso terciarias. Porque censuramos a un hermano en Cristo porque no está de acuerdo con nosotros en cada punto de nuestra manera de pensar. Porque no hace parte de mi grupo y por eso lo censuro. Ojo que el título del sermón no es el problema del exclusivismo cristiano. Como si yo estuviera condenando la actitud que sí debemos tener los cristianos de reconocer que solamente en Cristo es que hay salvación. No, este sermón no se trata de que los cristianos recibamos a musulmanes, a católicos, como que todos somos uno en Cristo. No, el problema del exclusivismo dice en el reino de Dios. Porque es lastimoso que estando dentro del reino tengamos una actitud separatista, partidista, que rechaza a otros que también son del reino de Dios. Eso fácilmente que lo pudiera mencionar como sectarismo, pero no le quise llamar sectarismo porque yo creo que si yo pregunto quién es sectario aquí, ninguno va a levantar la mano. Pero si pregunto quién es exclusivista o escuchamos este sermón, yo creo que tal vez algunos sí vamos a aceptar que tenemos este problema, y como lo voy a desarrollar más adelante, es un problema que yo creo que dentro del cristianismo lo que más lo sufren son los reformados.
Yo creo que precisamente somos los reformados los que más sufrimos de tener exclusivismo, es decir, de rechazar, de dudar incluso de la fe de otros simplemente porque no es parte de nuestro grupo y no está de acuerdo con nosotros en cosas secundarias y terciarias. Ojo lo que estoy diciendo, secundarias y terciarias. Otra vez, no estoy hablando de no importa que él no crea en la Trinidad. Amémonos, somos de Cristo. No importa que él no crea que la Biblia es la palabra de Dios. Amémonos, somos de Cristo. No, estamos hablando de cosas secundarias, terciarias, que si usó batería, que si no usa batería, que si cree que el milenio es literal o que si cree que el milenio es figurado. Ese tipo de cosas. Entonces este texto, mis hermanos, precisamente nos va a hablar acerca de ese asunto, de ese exclusivismo, obviamente como un problema dentro del reino del Señor. Y vamos a tratar este mensaje en primer lugar solamente viendo el versículo 38, que nos habla acerca del exclusivismo manifestado, verso 38, y luego del versículo 39 al 41, el exclusivismo corregido. Así que leamos el versículo 38, dice: y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Ahí tenemos el exclusivismo manifestado. Pero para poder entender este texto, este comentario que Juan hace, que de hecho lo tenemos aquí como una respuesta, pues si es una respuesta necesitamos conocer el contexto. Y solamente para recordar lo que ya vimos en los versículos que preceden, el Señor Jesucristo les había declarado a los discípulos el evangelio mismo. Les había dicho: yo vine a morir, yo voy a ser entregado en la mano de todos los líderes religiosos y ellos me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y uno esperaría que los discípulos quedaran echándole mente a eso, pensando acerca de cómo así que Cristo va a morir y va a resucitar. Pero ¿qué fue lo que los discípulos se quedaron pensando? La gloria que ellos iban a tener en el reino de Dios. Y como el texto lo dice, ellos iban en el camino pensando quién iba a ocupar los mejores puestos en el reino de Dios, quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. Estaban viendo que su maestro les estaba enseñando que el primero iba a morir para después ser glorificado, pero ellos están pensando en gloria sin cruz. Y el Señor Jesucristo entendió que eso era lo que estaba en la mente de ellos y les enseñó que para ser grande en el reino de los cielos ellos tenían que ser los últimos y los servidores de todos. ¿Quieren ser grandes? Está bien. El Señor Jesucristo no censura que quieran ser grandes. Lo que censura es querer ser grande como en el mundo. No, en el reino de Dios, para ser grande, tú tienes que ser el último y el servidor de todos. Eso es lo que te hace grande en el reino de Dios. Y entonces, en el verso 36, el Señor Jesucristo toma a un niño, lo pone en medio de ellos y con este niño les enseña el deber que tienen de recibir a todos por causa de Cristo. Ojo a esto, recibir a todos por causa de Cristo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo tomó un niño? Porque un niño precisamente ilustra a alguien que no tiene gloria. Un niño no ha logrado nada en el mundo, un niño no tiene riquezas, a un niño normalmente no se le da tanta importancia y mucho menos en ese contexto. Así que el Señor Jesucristo quiere enseñar a los discípulos: miren, no estén recibiendo solo a los poderosos, a los importantes, no, reciban también a los que nadie le presta atención, a los que no tienen tanta valía en conformidad al mundo. Y adicional, toma un niño porque el cristiano debe tener una actitud como un niño, es decir, ser un creyente, ser entregado a Dios. El niño viene a representar lo que espiritualmente es un cristiano. Así que entonces el Señor Jesucristo no está simplemente diciéndole: reciban a todo aquel que es despreciado, sino por causa de Cristo. Ese es el punto aquí. No importa que todo el mundo lo desprecie, pero si es de Cristo, ustedes lo tienen que amar. Ustedes lo tienen que recibir, no por lo que Él es, no por lo que Él tenga, no por lo que les pueda dar, sino porque es uno de los míos. Y habiendo el Señor Jesús declarado eso, entonces, como dice nuestro texto, Juan le respondió, es decir, que a Juan
su conciencia le debió acusar de un momento en el pasado en el que vieron a un discípulo del Señor haciendo algo y ellos lo censuraron. Así que lo que Juan comenta aquí es una especie de respuesta, confesión. Señor, hice esto, entonces hice bien o hice mal. Es como que Juan está esperando la aprobación o la desaprobación del Señor. Ahora, Juan es el que saca la cara en este caso, ya por fin no fue Pedro, fue Juan el que sacó la cara en este caso, pero como él dice, nosotros lo hicimos. O sea que todos estaban metidos ahí, pero parece ser, y creo que definitivamente Juan y a lo menos Jacobo debieron liderar esta actitud. Porque ustedes recordarán por allá en Marcos cuando el Señor los llamaba Boanerges, hijos del trueno. Cuando el Señor Jesucristo quiso entrar al territorio de Samaria y no se lo permitieron, y Juan y Jacobo estaban ahí y le dijeron, Señor, ¿quieres que clamemos al cielo para que caiga fuego y los consuma a todos ellos? Señor, muchachos, ¿qué es esa actitud? Calma, eran unos fosforitos. El mismo que luego vamos a nosotros conocer como el discípulo del amor, a Juan. Al principio, un carácter muy volátil. Un hombre sin misericordia. Seguramente que en esa actitud vio a alguien, no nos sigue, lo censuraron entonces. Y le pregunta al Señor a ver qué es lo que el Señor tiene para decir. Pero yo quisiera hacer una pequeña observación, aplicación aquí, hermanos. Noten, el Señor solamente les está explicando algo, no los está acusando de eso. Les está hablando del problema de que querían ser grandes. No les habló de ese caso en el que censuraron al exorcista, pero Juan relacionó lo uno con lo otro. O sea, las palabras del Señor inmediatamente Juan trajeron un evento en su vida y dijo, hice mal aquella vez. Hermanos, nos dé el Espíritu Santo este corazón para escuchar la palabra del Señor y yo inmediatamente ir haciendo las conexiones en mi vida. No las conexiones en el otro hermano. Ay, lástima que hoy no vino aquel hermano. Este sí lo necesita. No, a ti, mi hermano. Te estoy hablando a ti. Empieza a hacer las conexiones en tu propia vida en la que el mensaje que estoy hablando nos esté dando en tu vida. Tengas ese problema de ese exclusivismo dentro del reino del Señor. Me muevo y quisiera hablar de la identidad del exorcista. ¿Quién era este hombre? Bueno, no nos detalla mucho, pero nos podemos con toda seguridad inclinar para decir que era un verdadero discípulo del Señor, que en el nombre del Señor estaba expulsando demonios. Es decir, este no es de esos de Mateo 7:22 que en el día final le dirán al Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, hay gente que puede hacer milagros, pero eso no significa que sean discípulos del Señor. Pero yo creo que este hombre sí. Yo creo que este hombre sí es un verdadero discípulo del Señor, porque precisamente más adelante el Señor va a decir que reciban a los que son de Él. Viene tratando el Señor el tema de recibir a los que son de Él. Y entra esta escena, creo que tenemos toda la razón en pensar que era un verdadero discípulo del Señor. Ahora, ojo aquí, ellos no lo censuraron porque fuera o no fuera un discípulo del Señor, y ese es el punto. Nosotros nos acabamos de gastar un tiempo pensando en si era o no un discípulo del Señor. Pero Juan y los discípulos no lo censuraron porque no fuera un discípulo del Señor haciendo algo indebido o debido, sino que ¿por qué lo censuraron? Es muy claro el versículo. No nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Ellos no examinaron la genuinidad de los exorcismos. Ellos no examinaron la fe del hombre. A ellos solamente les importaba algo. No es parte de mi grupo. No me sigue, y como no me sigue, se lo prohibimos. Hermanos, eso es el exclusivismo del que yo les estoy hablando. Censurar a otro solamente porque no es de mi clan, porque no pertenece a los míos, aunque genuinamente esté haciendo algo para el Señor. Eso es pecado. Conecten ustedes esta actitud de los discípulos con la actitud de grandeza que está en el contexto.
Claro, ellos quieren ser grandes. Ellos están buscando gloria de hombres. Y aquí ven a un discípulo que no les está dando gloria. Un discípulo que no está con ellos, que no están diciendo, wow, qué importantes, qué tesos son esos 12, ¿no? Sino que tal vez la gente estaría diciendo, wow, miren, los 12 no son los únicos. Acá hay otro también. Claro, cuando ven que su gloria se está manchando, entonces censurarlo, porque no les está dando grandeza. De hecho, bien podemos creer que hay envidia, definitivamente hay envidia. Conectemos este suceso con el que ya vimos unos domingos atrás, cuando los discípulos no pudieron echar un demonio porque no tenían fe. Ellos habían fallado en echar a un demonio y ahora hay un aparecido por ahí que está echando demonios. ¿Cómo así que nosotros no pudimos y él sí puede? No, se lo prohibimos. Y por cierto, el término griego indica que era una actitud constante. O sea, no parece ser que un día lo vieron, le dijeron no lo hiciera más y ya, sino como que a cada rato se lo encontraban y oiga, ya no le dijimos, oiga, ya, hey, no más, no más. Una y otra vez, censurando a alguien que estaba haciendo algo en nombre de Cristo, por Cristo, pero solamente como no es parte de los míos, ellos lo estaban censurando. Y vuelvo a subrayar, hermanos, es pecado censurar a otro hermano, a otro discípulo del Señor, solamente porque no está conmigo en cosas secundarias. Pastor, él está por Cristo, pero él cree que Cristo no es Dios. No, pues no estamos hablando de eso. Pastor, es que él está haciendo cosas por Cristo, pero él cree en la Virgen también. No, eso no es lo que estamos hablando. Pastor, es que él está haciendo cosas por Cristo, pero él no cree en la palabra de Dios. Eso no es lo que estamos hablando. Precisamente para enfatizar eso, hermanos, noten ustedes que los discípulos no lo censuraron porque fuera un impostor. La Biblia a nosotros nos llama a censurar a los falsos maestros. Fue el mismo Señor Jesucristo que en Mateo 7:15 les dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hay que denunciar a Cash Luna, hay que denunciar a Guillermo Maldonado. Esos son falsos. Aunque utilicen el nombre de Cristo, tenemos que censurarlos porque ellos son falsos profetas. No quiero que salgan de aquí a ver a Enlace TV, ahí sea las noches de gloria. No, esos son falsos. Eso sí hay que censurarlo porque eso no es en el nombre de Cristo. Son falsos profetas. Ellos no censuraron a este hombre por amor a la verdad. La Biblia nos llama a tapar la boca de los que pervierten el evangelio. Pastor, es que por ahí hay unas personas con un carrito y unas revistas y que la atalaya hablando de Jesús. Entonces no los censuro porque están por Cristo. Claro que hay que censurarlo, porque el Cristo que ellos hablan no es Dios. Por cierto, el otro día iba saliendo de aquí del local y estaban tocando el timbre unos testigos de Jehová y me dieron la revistica. Yo le dije, no, tranquilo, mire, yo soy el pastor de esta iglesia, pero recíbamela. Yo no te la voy a recibir porque para mí Jesús es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el hombre me dijo, pero la Biblia dice, miren, yo le escuché esto a Sugel Michelén, me pasó a mí. Me dijo, pero la Biblia dice que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Y yo, momento, léeme el contexto. Si es cierto que dice eso, lee un poquito arriba. Arriba dice que si Cristo no resucitó y solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. No, señor, venga. Y me dijo, eso está en Mateo. Yo le dije, no, está en 1 Corintios 15. No, que está en Mateo. Señor, está en 1 Corintios 15. Abra 1 Corintios 15, por allá en el versículo 20 y tanto. Bueno, lo abrió. Ah, sí, aquí está. Mire que aquí dice, en esta vida somos los más dignos de lástima. Yo, un momento, léete un poquito más arriba, mira. Y le empecé a leer. Por eso entonces somos los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, pero como Cristo resucitó, gloria sea al Señor, nosotros no somos los más dignos de lástima. Eso es lo que está diciendo. Y me discutía. Y ya se empezó a enredar. Y yo le dije, mira, tranquilo, quédate ahí. Ve donde un impío, ve donde un profesor de español, ve a los colegios. Y pregúntale a un profesor de español, eso es español, le dije yo. Eso no es que soy cristiano, eso es español. Ahí dice, si no resucitó, somos los más dignos de lástima. No me saquen los versículos de contexto. Ya sacó su cuadernito y empezó a anotar. Voy a averiguar. Yo le dije, mira, este es mi número, llámame. Obviamente no me va a llamar.
Pero por ahí lo veré otra vez y le preguntaré a ver qué fue lo que averiguó. Para eso Jesús no es Dios. Y arranca así los versículos de la Biblia. Me dio mucha tristeza porque me mostró que ni siquiera sabe leer. Es que eso es español, no fui al griego, eso es español. Fue un profesor de español. Me dio mucho pesar el pobre hombre. Hay que censurarlo. Hay que censurarlo. Ellos no censuraron los discípulos a este hombre por amor a la gloria de Cristo, sino solo porque no eran de su grupo. Pastor, es que por ahí hay una gente que está hablando de Cristo y van con sus crucifijos por ahí, vendiendo crucifijos para que la gente conozca de Cristo. No, porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Hay que censurarlo, están manchando la gloria de Cristo. Y así pudiera seguir, mis hermanos. El punto es, este texto no nos está llamando a un tipo de ecumenismo después que hablen de Cristo, no. Esto no nos está hablando ese versículo. El versículo está condenando, es la actitud en la que sé que es un verdadero discípulo del Señor. Él está haciendo algo por Cristo, pero como no me trae gloria a mí, como no es de mi propia iglesia, entonces yo lo censuro. Y repito, los reformados sufrimos mucho de eso. Decía Richard Pratt que los reformados, cuando abrazan más que las doctrinas de la gracia, por ejemplo, bueno, eso no es de Richard Pratt, eso creo que es de otro, decía, eso es un delincuente que es mejor dejarlo preso un año, amárrenlo, para que no haga daño, porque, y aquí sí la ilustración de Richard Pratt, dice que cuando alguien se convierte, entiende el calvinismo por primera vez, agarra una .50, ¿conocen la .50, la de los helicópteros? Y eso empieza a darle a todo el mundo, y por ahí se llevó al pastorcito que le enseñó el evangelio, por ahí se llevó a la abuelita que le leía la Biblia pero que era arminiana, por ahí se va llevando a todo el mundo, a todos sus amigos, esos no son verdaderos cristianos, no entienden las doctrinas, ya después mira hacia atrás y ve toda la sangre que derramó, pide perdón y saca un revólver, todavía sigue, John Piper, Miguel Núñez, no los escuchen, son falsos. Miren, condenando más sutil, pero todavía condenando. Vuelve atrás y se da cuenta la sangre que derramó. Guarda su revólver y por fin saca su Biblia y empieza a predicar el evangelio. Así es, hermanos. Empezamos con ese exclusivismo. Nos creemos los mejores porque entendemos más la Biblia, porque somos los más estudiosos y no somos capaces de amar a otro que aunque no tenga la madurez teológica que nosotros tenemos, verdaderamente ama a Cristo. Cristo lo ama a él. Y eso es lo importante. Si Cristo ama a una persona, ¿yo cómo lo voy a condenar? Ahorita en las aplicaciones veremos qué tanto podemos trabajar juntos. Eso no quita que yo diga, oye, el arminiano está equivocado, pero es un hermano en Cristo. Y si el hermano en Cristo con el que yo no estoy de acuerdo está haciendo un ministerio que le está dando gloria al Señor y está avanzando, que avance, que avance. Pero como no es bautista reformado tal cual como yo, entonces causarle tropiezo. Un día leía un artículo que se trataba sobre los instrumentos musicales. Por si no sabían, hay cristianos que creen que en el culto no se debe utilizar instrumentos musicales. Y les respeto la posición. Bien argumentado el asunto. Me dio mucha tristeza que el artículo acabó diciendo con una oración: quiera el Señor destruir todas las iglesias que usan instrumentos. ¡Wow! Reformado. Que no se pueden usar instrumentos, eso solamente lo creen algunos reformados. Eso no lo cree otro cristiano. Hermanos, es un problema que está muy cerca de nosotros. Lo tendrán iglesias dispensacionales, lo tienen iglesias arminianas, sí, pero lo tenemos nosotros también. Entonces, habiendo visto este exclusivismo manifestado, escuchemos a nuestro Señor lo que Él piensa de esa actitud. Dice Jesús, no, versículo 39, no se lo prohibáis. Así dice el Señor. Pastor, es que en Barbosa están abriendo una iglesia presbiteriana y pues ya sabe que ellos bautizan infantes, no son como nosotros. Deberíamos censurar lo que hacemos. Hablemos con el arrendatario del local para que no se los dé. Porque nos abren una iglesia presbiteriana en Barbosa. El Señor diría, no se lo prohibáis, si son de Cristo. Gloria al Señor si se abrió una iglesia presbiteriana que bautizan infantes y trae más gloria que nosotros. ¡Qué bien! El Señor diría, no se lo prohibáis. Y ojo, el Señor no le dijo a los discípulos, no se lo hubieran prohibido.
Como que, eso que se quedó en el pasado, ya hicieron mal allá. No, habla presente, no se lo prohibáis. Es como si el Señor estuviera diciendo, miren, no lo hagan y no lo vuelvan a hacer. Eso no se hace. No se le prohíbe a un discípulo del Señor hacer algo por el Señor, solamente porque no es de los míos. No se lo prohibáis. No lo censuren. Y a continuación va a dar unas razones de por qué no hacerlo. Ustedes ven en sus Biblias, verso 39 dice, porque, en el verso 40, porque, y en el verso 41, porque. Tendríamos 3 razones. Bueno, no, son 2 razones. Los 2 primeros porque son 2 razones. El tercero va a explicar la segunda razón. Veamos la primera razón. El Señor Jesucristo dice que no hay que censurar a alguien que hace algo por Cristo, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. ¿Qué es lo que le importa al Señor Jesús? Que hablen bien de Él. ¿Lo notan? Su honor, no tu grupo. Cuando yo censuro a alguien porque no es de mi grupo, lo que me está preocupando es mi honor, mi buen nombre, mi gloria. Pero Cristo Jesús dice, no, es que a mí no me importa tu gloria, a mí me importa la mía. Y si Él me está dando gloria a mí, si ese que hace un milagro habla bien de mí, déjalo, porque me está dando gloria. Pero la actitud exclusivista censura a los hermanos porque no me da gloria a mí. Porque si se abre otra iglesia bautista reformada en Barbosa y de pronto crece más que la de nosotros, van a pensar que nosotros somos falsos, nos van a burlar. ¿Qué van a pensar? Somos la iglesia bautista reformada más chiquita. Gloria al Señor que se abra otra iglesia bautista reformada en Barbosa y que crezca más que la de nosotros, porque la gloria del Señor crecería. Pero como me importa mi reino, mi gloria, yo no quiero que el reino del Señor avance. Y por eso es que soy exclusivista. Hace un tiempo, en una de nuestras iglesias hermanas llegó un lugar, se mudaron, llegaron a un lugar. Y como a 3 cuadras había otra iglesia bautista reformada. Bueno, bautista reformada no la más ortodoxa del mundo, pero bautista reformada. Hermanos en Cristo, definitivamente. Mandaron carta, tomaron fotos, alegando que por qué se pusieron en el mismo sector si ya ellos estaban ahí. Enojados, pidiendo que se fueran de ahí. Pastor, eso pasa, usted está hablando de cosas irreales. No. Una de nuestras iglesias hermanas está sufriendo porque otra iglesia bautista reformada le está pidiendo que se vayan porque ellos ya estaban por ahí. Bautistas reformados. ¿Lo ven? Pasa, hermanos. Porque nos quitas personas, que precisamente hubo una persona que iba a ir a la iglesia de ellos y cogió un taxi y dijo, lléveme a la iglesia bautista reformada, y la llevó a la de nosotros, una de nuestras iglesias hermanas. Nos está quitando personas. Una persona que no sabía llegó a la de ustedes. Pues gloria a Dios. Si creció el Señor, lo transformó allá. Pero me interesa mi nombre, que me crezca mi número, que la gloria sea para mí. Hermanos, el Señor dice, si me trae gloria a mí, no se lo prohibáis. No se lo prohibáis. La segunda razón que el Señor da, versículo 40. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. El Señor Jesús es bien categórico. El Señor Jesucristo pone las cosas en o tú estás con Cristo o tú estás en contra de Cristo. De hecho, el texto paralelo de Mateo lo pone más en sentido contrario. Aquí dice, el que no es por mí, está por mí. En Mateo lo pone, el que no es contra mí, está contra mí. Lo pone más en un sentido un poquito más negativo. Solo hay 2 formas en esta vida. O tú estás por Cristo o tú estás en contra de Cristo. No hay neutralidad. No, es que yo no creo en Jesús. Yo soy neutral. No, si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús y vives para Cristo Jesús, tú estás en contra de Cristo Jesús. Así es como Jesús lo ve. Solo hay 2 cosmovisiones. O ves como ve Jesús el mundo, o ves como el mundo ve el mundo. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Y por cierto, noten esto tan precioso. El Señor Jesús ni siquiera dijo, porque el que no está contra mí es contra mí. Así estoy hablando yo hasta ahora. ¿Cómo dijo el Señor? El que no es contra nosotros, plural. Muchachos, si no están con ustedes, no están conmigo.
O si están conmigo, están con ustedes. El que no es contra nosotros, está contra nosotros. El Señor Jesús se identifica con los suyos, se identifica con su pueblo. Ustedes recordarán cuando Saulo perseguía a la iglesia y el Señor Jesús se le aparece en el camino de Damasco. ¿Cómo le preguntó Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a cristianos, seguidores de Jesús, pero a Jesús no, porque ya estaba muerto. Pero Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Si persigues a los míos, me persigues a mí. Aquí le dice a los discípulos, el que no es contra nosotros, está contra nosotros. Si tú estás en pro de Cristo, entonces tú estás en pro de su iglesia. Estás en pro de los suyos. Ya me han escuchado mucho en eso, hermanos, pero es que la iglesia no las tenemos que tomar en serio. Si tú quieres a Cristo, tú quieres la iglesia de Cristo. Tú no puedes tener a Cristo sin su iglesia. Hoy día las personas quieren a Cristo sin la iglesia. No es que yo me reúno en mi casa con Cristo. Cristo no es una religión, Cristo es una relación y eso se utiliza, es mi relación con Cristo. Ya, esa iglesia son un montón de hipócritas. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia son unos falsos. Y siempre se está criticando la iglesia y yo solamente miro a Cristo. Bueno, sí, tienes que mirar a Cristo, definitivamente. Pero Cristo tiene una iglesia. Y la ama más que todas las cosas en el mundo. O sea, si alguien me ama a mí y dice, ay, yo quiero estar con Jeffrey, yo amo a Jeffrey. Su esposa es una fastidiosa, pero yo lo amo a él. Créeme que yo no te voy a amar, no voy a enojar contigo. Porque si tú no amas a mi esposa, no me amas a mí. Así es Cristo. Bueno, mejor, no como yo. Superior, mega santo. Tanto que dio su vida por su iglesia. ¿Qué va a pensar Cristo de alguien que lo quiere a él sin iglesia, sin comprometerse con una iglesia, sin entregarse a una iglesia, sin vivir para una iglesia, sin amar a los que Cristo amó? Pero es que como es arminiano, yo no lo amo, pero Cristo lo ama. Cristo lo ama, y si Cristo lo ama, ahí murió toda la discusión, mi amado. Si Cristo murió por una persona, ¿quién soy yo para no amar a esa persona? Así no sea de mi clan, así no sea de mi grupo, así no estemos de acuerdo en algunas cosas. El versículo 41 prosigue y el Señor Jesucristo nos va a explicar un poco más esto de estar con Él, de estar en contra de todos, explicándonos que estar por Cristo es una cosa tan sencilla que con el simple acto de dar un vaso de agua a alguien, porque es de Cristo, eso es estar en pro de Él. Estar en pro de Cristo no es salir a evangelizar a las naciones. Sí, perdón, no, eso sí es estar en pro de Cristo, pero no es solo eso. Estar en pro de Cristo no es ser un predicador. Estar en pro de Cristo es algo tan sencillo como que si es cristiano y le doy un vaso de agua, Cristo dice, estás conmigo. Mire el versículo 41. Porque cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, ¿lo notan? En mi nombre. O sea, no fue porque la persona tenía sed, sino porque dice, es cristiano, se lo doy. Es de Cristo, se lo doy. Por cuanto sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hacer algo por Cristo, tan sencillo como dar un vaso de agua, no va a perder su recompensa. Piensa en eso, hermano. Una persona que no es de bautista reformado como tú, no es tan puro como tú, medio defectuoso en su teología, pero ama a Cristo y está haciendo algo por Cristo, él no va a perder su recompensa, porque tú se la vas a quitar, porque tú lo vas a censurar. Si Cristo lo va a recompensar, ¿tú por qué lo vas a censurar? A eso se refiere el texto. O sea, piensa en eso. Piensa, Él es de Cristo. Eso que yo no estoy muy de acuerdo, que yo tal vez no lo haría así,
¿Lo está haciendo por Cristo? No es un pecado. Lo está haciendo por Cristo. Cristo lo va a recompensar. ¿Yo cómo voy a ir a censurarlo? Él está por Cristo, no está contra de Cristo. Y al mismo tiempo el texto nos enseña a nosotros bueno, voy a estar en pro de Cristo, no necesariamente tengo que ser un predicador. Algo tan sencillo como dar un vaso de agua por Cristo, porque alguien es de Cristo, Él no me dejará sin recompensa. Así es nuestro Señor. ¿Cuál exclusivismo? ¿Cuál actitud sectarista? Por causa de Cristo. Él sí nos da recompensa. El exclusivismo no nos da recompensa. El exclusivismo solo busca recompensas aquí, ahora, delante de los hombres. El hermano Gallo, ¿conocen al hermano Gallo? Tercera de Juan. Es un excelente testimonio de esto. Vayan en sus Biblias a Tercera de Juan. Un precioso hermano que nos enseña a trabajar por Cristo, aunque no tengamos mucho que hacer, con cosas pequeñas. Tercera de Juan, desde el versículo 5 al versículo 8. Dice, amado, Juan le escribe a Gallo, amado, fielmente realizas todo lo que haces para con los hermanos, noten, y para con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si los encaminas como es digno de Dios, harás bien. Porque ellos partieron por causa de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores de la verdad. ¿Qué hizo Gallo por el Señor? Dio su casa a unas personas que venían en el nombre del Señor y ya. Y Juan está diciendo que Gallo se convirtió ahí en un cooperador de la verdad. O sea, para ponerlo en unos términos más castizos, Juan se montó en ese bus, Gallo se montó en ese bus. Había gente que estaba haciendo cosa poderosa por el Señor, dejando todo por el Señor. ¡Wow! ¡Qué gloria la de esos hombres! Gallo tal vez pensó, yo no tengo para tanto, quédense en mi casa. El Señor dice, ahí está Gallo en esa obra. Gallo no tenía que dejar todo e irse. Gallo simplemente se incomodó un poquito. Porque eran de Cristo. Pero sigamos leyendo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, alguien que no es como Gallo, que ama tener la primacía entre ellos, no nos recibe. ¿Lo notan? Diótrefes es alguien que exactamente peca en lo que estamos hablando hoy. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace hablando contra nosotros con palabras maliciosas, y no contento con esto, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Notan lo contrario? Gallo era un hermano que por Cristo prestó su casa. Diótrefes era otro que, como no le daban gloria, censuraba. Y cuando alguien quería ser como Gallo, lo censuraba también. Diótrefes no solamente practicaba lo que hoy se le llama la separación secundaria, sino separación terciaria. No simplemente censuraba a la gente, sino a los que se querían asociar con la gente. Eso es precisamente lo que el Señor está corrigiendo en nuestro pasaje. Noten cómo Diótrefes hablaba con palabras maliciosas. Miren, amados, una aplicación muy sencilla aquí, el Facebook. No uses el Facebook para estar rajando de los hermanos en Cristo. Yo he visto esa actitud tan fea. Toman una fracción de algún predicador. Miren lo que dice este predicador, no está de acuerdo a la ortodoxia. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? A un hermano en Cristo, ¿por qué poner en Facebook para censurar y difamar de un hermano en Cristo? ¿Por qué? ¿Qué gano? Gloria de mi nombre. En la iglesia de Medellín, precisamente hace un tiempo tuvieron que tomar la decisión de dejar de transmitir. Si ustedes han visto las transmisiones, no se transmite la Cena del Señor. En la sesión de escuela bíblica no se transmitían las preguntas. Se transmitían las preguntas y respuestas, ya no se transmite todo eso. Porque gente utilizó eso para difamar de la iglesia. A ver, yo creo que no son profetas ni hijos de profetas. ¿Quién fue, un creyente o un incrédulo?
Pues, obviamente fue un creyente el que hizo eso. Obviamente fue un creyente. Exclusivistas. Ay, vea, los de la gracia, como son más grandes, tienen mucha gloria. Vamos a quitarle eso. Vamos a opacarlos. Para que el mundo sepa lo falsos que son. Para que todos se enteren de sus errores. Qué lástima, hermanos. Dentro del pueblo de Dios esa actitud. Eso han hecho otros. Eso puedes hacer tú. Eso no tienes que hacer tú, mis amados. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje? Que el exclusivismo es una actitud que busca la gloria del hombre y se opone a la gloria de Cristo. El exclusivismo dentro del reino de Dios busca la gloria del hombre y se opone a la gloria de Cristo. Y está dispuesto a impedir el avance del reino de Cristo con tal de que otros no tengan gloria, sino el yo. 4 cosas que decir. Primero, debemos procurar la unidad y la verdad. Una primera aplicación que quisiera dejarles de este mensaje, hermanos, es que nosotros debemos procurar la unidad y la verdad. Nosotros procuramos la unidad aceptando que en el cristianismo hay diferencias. Ojo, en el cristianismo, yo creo que ustedes me entendieron, aquí yo no estoy hablando de ecumenismo. En el cristianismo hay diferencias, hermanos, y con eso vamos a tener que vivir hasta que el Señor vuelva. No vamos a poder dejar que existan tanta iglesia variada, eso va a estar. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar seguros de lo que creemos y ya. No podemos cambiar a todo el mundo. El Señor ama así, el Señor quiso eso. El Señor es el que puede cambiar y que todas las iglesias crean lo mismo y Él no lo hace. Dejemos eso así. Nosotros no tenemos que procurar que todos creamos lo mismo, no tenemos que aceptar la unidad en la diversidad. Obviamente algunos estarán errados, o es cierto que hay que bautizar infantes, o es cierto, o no se deben bautizar. Uno de los dos está equivocado, pero así el Señor bendice a los dos, hermanos. El Señor así bendice. El Señor está viendo a las iglesias bautistas y las está bendiciendo. Está viendo a iglesias presbiterianas, las está bendiciendo. Está viendo iglesias arminianas, las está bendiciendo. Procuremos la unidad. En ese mismo orden de ideas debemos distinguir lo esencial de lo no esencial. Si alguien dice que la salvación no es por la sola fe en solo Cristo, por la sola gracia y solo para la gloria de Dios, pues eso no es algo de segundo orden. Eso es algo de primer orden. Pero si es un hermano que usa batería, pues bueno, pues no estoy en Barbosa y me tocó congregarme en una iglesia que hay batería, pues voy allá, y gloria sea al Señor, y salgo, alabado sea el Señor y ya. No voy a Facebook, y la iglesia tal, miren, usa batería, no son ortodoxos, y eso que dicen que son bautistas reformados. No, tranquilo, preserva la unidad, acepta que no todos entienden las cosas de la misma manera. Ahora, obviamente, hermanos, que debemos cuidar la verdad, debemos cuidar la doctrina, y es cierto que entre más verdad, más unidad. Ojo a eso. Entre más verdad, más unidad. Algunos buscan enfatizar la unidad a costa de la verdad. Cuando eso se hace, se cae en el ecumenismo. Cuando se enfatiza la verdad a costa de la unidad, eso se llama sectarismo. Entonces rajo del hermano hasta porque usó batería. No, cuando procuramos la verdadera verdad, con la verdadera unidad, nos vamos a dar cuenta que entre más verdad, más unidad. A ver, sigo con el ejemplo de los presbiterianos. Yo tengo hermanos presbiterianos en el seminario y hermanos que son presbiterianos, nos amamos, pero obviamente no podemos ser pastores de la misma iglesia, obviamente. Si uno de esos hermanos me llama, pastor, ¿quieres venir y predicar en mi iglesia? Pues yo voy y predico y no me voy a poner en pleno púlpito a decir que el bautismo de infante es un error. Pero formar una iglesia juntos, obviamente no podemos, nos tenemos que separar. Y aquí estamos los que estamos de acuerdo en eso. Tenemos unidad en esa verdad. Y en la medida en que haya más verdad, más unidad vamos a tener. 2. Que nuestro anhelo sea el avance del reino de Cristo y no nuestro propio nombre.
Este texto nos enseña que nuestro anhelo debe ser el avance del reino de Cristo y no nuestro propio nombre. Tomemos 2 ejemplos de la Biblia, no vamos a ir a los textos. Número 11:26, Moisés, cuando se reúne un grupo de hombres y derrama espíritu y profetizan ahí. Y resultó que hubo 2 hombres en el campamento que también estaban profetizando. Y ahí vienen unos exclusivistas. Moisés, mira que esos 2 están en el campamento profetizando y no aquí, nosotros, los exclusivos. ¿Y qué le dice Moisés? Ojalá todos profetizasen. Ojalá todos lo hicieran. Esa es la actitud que debemos tener. Ojalá todos hablen del Señor. No solo nosotros, exclusivistas. Y mejor aún, y en este texto quiero que sí vayamos el ejemplo de Pablo. Filipenses capítulo 1. Este texto es precioso, muy ilustrativo. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Voy a leer y ustedes noten, voy a leer, no me voy a detener mucho. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones en Cristo han sido notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros también de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué estaba pasando? Pablo estaba en prisión y había una gente que decía, bueno, como Pablo está en prisión, vamos a aprovechar para que se note que nosotros somos los del verdadero evangelio, porque estamos libres, no estamos en prisión. Si está en prisión es porque algo hizo. El evangelio de nosotros, buscando la gloria, aprovechando que Pablo está en prisión, están predicando por envidia. Otros lo hacían sinceramente. Bueno, Pablo está en prisión y está predicando y predica el evangelio en prisión. Y yo que estoy libre, ¿cuánto más? Miren lo que Pablo hace de esa evaluación de esas 2 personas, verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía, y pensemos en los que lo hacen de mala voluntad, decía, bueno, feo el motivo, pero hablan de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, miren este ejemplo de Pablo. ¿Qué le preocupaba a Pablo? La gloria de Cristo. El avance del reino de Cristo, no su clan, aunque las motivaciones de esos no eran correctas. 3, cuando somos exclusivistas, nos podemos hallar luchando contra Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que no es por nosotros, es contra nosotros. O estamos por Cristo o contra Cristo. Y si tú estás censurando a alguien que está orando por Cristo, tú, aunque seas de Cristo, te puedes hallar luchando contra Cristo. ¿Qué ejemplo les viene a la mente? Gamaliel. ¿Recuerdan aquella escena en Hechos capítulo 5 donde los discípulos están siendo censurados? Pedro y Juan, se les está diciendo que paren de predicar el evangelio y los están azotando, los metieron en prisión, sobrenaturalmente salieron, los volvieron a capturar y están ahí en un concilio y los están censurando. Y Gamaliel dice, esperen, sálganse. Y le dice a los fariseos, miren, durante este tiempo se han levantado unos revolucionarios que no les ha durado nada su revolución. Y han perecido inmediatamente. Y les nombro unos casos. Dice Gamaliel, si esto es de Dios, no se hallen luchando contra Dios. Dejen eso quieto. Que si es del mundo, eso desaparecerá. Pero no se hallen luchando contra Dios. Mi amado hermano, hay ministerios por ahí con los que tú puede que no estés de acuerdo, pero cuidado, no te halles luchando contra Dios. Puedes discrepar, puedes creer que no es la mejor manera de hacerlo, pero cuidado, no te halles luchando contra Dios. Él no te ha llamado a purificar toda la iglesia universal. Y finalmente, les animo, iglesia, a trabajar en pro de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en nuestro texto que aún el que diera un vaso de agua por causa de Cristo no perderá recompensa. Tal vez no tienes grandes dones,
No eres un predicador, no eres una maestra, no sabes mucho, no tienes muchos medios, dones, talentos, pero tienes agüita para brindarle a alguien que está llevando el evangelio de Cristo. Móntate en ese bus, haz algo por Cristo. ¿Recuerdan en el día final, Mateo 25, el Señor aparta sus ovejas de los cabritos y les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve y me visitaste. ¿Y cuándo hicimos todo esto? Por cuanto lo hicisteis por esto de unos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. ¿Notan la conexión? Mis hermanos más pequeños, los niños, por mí lo hiciste. El Señor no te va a dejar de recompensar si tú, por causa de Cristo, por amor a esta iglesia, por la gloria de tu Señor, trabajas por Él. Sirve en esta iglesia, sírvele al Señor. Puede que no veas mucho fruto, sírvele al Señor. Él te recompensará. Yo no, la iglesia no, el Señor sí. Pablo le decía a los corintios: aunque amándoos más, sea amado menos. Si estás sirviéndole a tus hermanos y te están dando palito, el Señor no te da palo. El Señor te recompensará. Pero si tú estás sirviendo para que los hermanos te amen, cuando los hermanos no te amen, te vas a desanimar. Porque estás buscando tu gloria. Pero si buscas la gloria del Señor, no importa que te den palo. Desagradecidos. No, tu Señor no te dejará sin recompensa. Y a los amigos, a los que no son de Cristo, a los que no son cristianos y que están escuchando esta palabra, recuerda: o tú estás en pro de Cristo o tú estás en contra de Cristo. Mi amigo, no hay neutralidad. No hay neutralidad. No, pastor, pero es que yo no hablo de los... Mire que yo soy aquí en la iglesia, yo no hablo de los evangélicos, yo soy bien. Yo soy juicioso, vea que yo vengo incluso a la iglesia. Si tú no has renunciado a tu pecaminosidad, si tú no has renunciado a tu justicia propia, si tú no has reconocido que tú no puedes y has rendido tu vida a Cristo Jesús y le has pedido que por favor te transforme, que te haga una nueva criatura, que tú quieres vivir para Él, tú estás en contra de Cristo. Tal vez no eres tan activo como los perseguidores, pero estás en contra de Cristo. Para estar en pro de Cristo, tú tienes que bajar las armas. Tú tienes que rendirte a Él y tú le tienes que decir: Señor, yo entrego mi vida. Mira, Señor, yo no sé cómo ser cristiano. Yo creo que yo no soy el mejor y no voy a ser el mejor, pero ayúdame. Pero yo quiero vivir para ti. Yo tengo temor de que yo no vaya a ser el mejor cristiano, pero yo quiero caminar contigo. Y el Señor no te echará fuera. El Señor no te echará fuera. Ven a Cristo hoy. Entrégale tu vida a Él.